Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y el día de hoy vamos a demostrar las identidades de producto de senos, producto de cosenos y producto de seno por coseno. Todo eso aquí en MathWhammer. Comenzamos. Bueno amigos, lo primero que haremos será averiguar o demostrar una identidad que nos va a servir o que nos sirve para cuando nosotros tengamos el seno de un cierto ángulo alfa multiplicado por el coseno de otro cierto ángulo beta. En ese caso, o para averiguar una identidad que sea igual a esta, lo que debemos de recordar es la identidad del seno de una suma o el seno, o también en el caso, el seno de una resta de ángulos. En ese caso, recordemos que tenemos que el seno de un ángulo alfa más un ángulo beta es lo mismo que el seno del ángulo alfa por el coseno del ángulo beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Ese es para el caso del seno de una suma. En el caso del seno de una resta, lo que tenemos es que el seno de alfa menos beta es lo mismo que el seno de alfa por el coseno de beta menos el seno de beta por el coseno de alfa. Es importante recordar que el seno de alfa más beta no es lo mismo que el seno de alfa más el seno de beta, y en el caso de la resta, que el seno de alfa menos beta es lo mismo que el seno de alfa menos el seno de beta. Jamás vayan a hacer eso, eso está súper falso, eso es un error, y eso se debe a que la función seno es una función no lineal. Entonces jamás lo vayan a hacer, por favor, porque lo único que van a producir es un error. Ya que tenemos eso entendido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Chequen que nosotros tenemos el seno de alfa por el coseno de beta, y eso es básicamente esto que está aquí en las dos ecuaciones. Entonces, lo que nos interesaría de cierta forma es como despejar esto que está aquí. Para eso lo que vamos a hacer es sumar las dos ecuaciones. Chequen que si sumamos los lados izquierdos, entonces lo que nos quedaría es lo siguiente. Nos quedaría que el seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta es igual a la suma del lado derecho. Si sumamos estos dos términos, observen que pues son el mismo, entonces nos quedaría dos veces el seno de alfa por el coseno de beta, y en el último, vean que los últimos dos términos pues son justamente el mismo pero con signo contrario, entonces al sumar esos dos nos quedaría 0. Entonces, si sumamos las dos ecuaciones, lo que obtendríamos es esto. Si nosotros despejamos ese 2, justamente tenemos la identidad para lo que estábamos buscando. Y entonces nos quedaría finalmente que un medio del seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta. Y listo, ya tenemos la identidad justamente que estábamos buscando. Podemos decir entonces que el seno de alfa por el coseno de beta es igual a todo esto. Esta identidad es bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos que resolver integrales que tienen como integrando un seno de un cierto ángulo alfa por el coseno de otro cierto ángulo beta, que son muy distintos. En esos casos, esta identidad es súper útil porque lo que nos hace o lo que nos permite es convertir un integral de un producto en integral de una suma, que es mucho más sencilla. La siguiente identidad que calcularemos es cuando tenemos el seno de un cierto ángulo alfa por el seno de otro ángulo beta. En ese caso, para poder averiguar una identidad que sea igual a esto, necesitamos recordar la identidad para el coseno de una suma y el coseno de una resta, que básicamente son las identidades de aquí. En este caso, cuando tenemos el coseno de una suma de ángulos, nos quedaría el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta, y en el caso de la resta, nos quedaría el coseno de alfa menos beta, es lo mismo que el coseno de alfa por el coseno de beta, más el seno de alfa por el seno de beta. Aquí deben de observar que cuando el signo del ángulo es más, en este caso acá es resta, y cuando acá es resta, acá es más, solo para recordarlo. Bueno, nosotros lo que nos interesa es obtener el seno de alfa por el seno de beta. Si ustedes checan aquí, lo que nos interesaría sería justamente esta parte que está en este caso, o este bloque de acá. Entonces lo que vamos a hacer es a esta ecuación, a la de ecuación 2, le vamos a restar la ecuación 1. Y entonces lo que nos quedaría es lo siguiente. Nos quedaría que el coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta es igual. Y entonces
Si a esta ecuación le restamos esto de acá, entonces observen que este término se iría con este, porque son el mismo. Y entonces esto sería 0, y luego nos quedaría esto menos de la resta de las ecuaciones menos esto, nos quedaría 2 veces ese término de ahí. Y entonces sería 2 veces el seno de alfa por el seno de beta. Ya que tenemos esto, pues lo único que nos interesaría es despejar justamente esta expresión de aquí. Entonces quitamos ese 2 y nos quedaría finalmente que eso es 1/2 del coseno de alfa menos beta. Aquí sería menos el coseno de alfa más beta. Y esto es igual al seno de alfa por el seno de beta. Y listo, ya tenemos justamente la identidad que nos dice que esto es igual a esto. Nuevamente, esta identidad es bastante útil, por ejemplo, en el caso de las integrales, cuando tenemos que calcular la identidad del seno de un ángulo por el seno de otro ángulo distinto. La última identidad que vamos a deducir será la siguiente. Vamos a averiguar una identidad para cuando tengamos el coseno de un cierto ángulo alfa por el coseno de otro cierto ángulo beta. En este caso, nuevamente, utilizamos la identidad del coseno de una suma o una resta de ángulos, que son esas que están ahí. Recordemos que son súper útiles, se las deben de saber de memoria. Bueno, si no se las saben de memoria, por lo menos deben de saber que existen y rápido saberlas localizar. Entonces, lo que queremos en este caso es el coseno de alfa por el coseno de beta. Aquí lo que nos interesaría sería justamente estos dos términos o este término de aquí. Para eso, lo que vamos a hacer entonces es sumar estas dos ecuaciones. Si sumamos estas dos ecuaciones, sumamos el lado izquierdo, entonces nos quedaría que el coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta es lo mismo que, y aquí sumamos estos dos, como son el mismo nos quedaría el doble. Entonces nos quedaría el doble del coseno de alfa por el coseno de beta, y estos dos justamente son el mismo y tienen signos contrarios, serían 0. Ya tenemos lo que estábamos interesados en encontrar, entonces solo hay que despejarlo, despejar este término de aquí. Entonces lo que nos quedaría es 1/2 del coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta, y eso es igual al coseno de alfa por el coseno de beta. Y listo, ya tenemos justamente una identidad que nos permite calcular esto en función de todo esto que está aquí, que es una suma y es mucho más sencillo de calcular. Entonces, aquí pues finalmente ya vemos la demostración de esas identidades y ahora pues ya podemos saber que son ciertas y cuál es el argumento para poderlas demostrar. Bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó el video, pues se pueden suscribir al canal. Si no les gustó, pues también se pueden suscribir. Dejen sus dudas, comentarios, sugerencias, quejas, todo, por favor, déjenlo en la sección de comentarios para que yo los pueda leer. Y pues suscríbanse al canal. Nos vemos en futuros videos. ¡Chao!